Durante años todos creyeron que la trayectoria de un objeto interestelar era un simple dato geométrico, una línea limpia que mostraba de dónde venía y hacia dónde iba. Pero con 3/Atlas, los datos revelaron algo que nadie estaba mirando. Y esa parte ignorada cambia por completo la historia. El mito era cómodo: una órbita hiperbólica significa que el objeto solo está de paso. Nada que interpretar. Nada que reconstruir. Pero la realidad es radicalmente distinta. La trayectoria de 3/Atlas no es una línea, es una huella. Una marca que conserva millones de años de historia dinámica, química y térmica. Lo que durante meses parecía irrelevante, su velocidad, el vector de entrada, el retraso de su actividad, ahora se convierte en la clave. Porque cada visitante interestelar es, en el fondo, un fragmento de otro sistema planetario, un testigo mudo de un entorno que no es el nuestro. Silencio. Frío, limpio, sin dramatismos. El tipo de silencio que solo existe entre las estrellas. La historia comenzó en el verano de 2025, cuando los telescopios Atlas y el sondeo Palomar detectaron un objeto de magnitud 18. En cuestión de días quedó claro que no estábamos ante una simple cometa. Su velocidad, más de 61 km por segundo respecto al Sol, superaba cualquier régimen orbital ligado a nuestra estrella. Y el cálculo de su órbita confirmó lo improbable: una excentricidad superior a 6 enteros. Una cifra tan extrema que eliminaba cualquier duda sobre su origen interestelar. El siguiente paso fue retrotraer su trayectoria. El vector de entrada apuntaba hacia la constelación de Sagitario, desde la región del disco grueso de la Vía Láctea. Eso significa que se formó bajo condiciones distintas a las de nuestro sistema, temperaturas diferentes, radiación distinta, materiales que aquí rara vez encontramos. 3/Atlas no llamó la atención por pasar cerca. Llamó la atención porque traía consigo la memoria de un lugar extraño, lejano, intacto. Un recuerdo físico de un mundo que nunca veremos. Y por primera vez en años, un fragmento de otro sistema cruzaba el nuestro ofreciéndonos un pedazo de su historia. Las primeras observaciones fueron discretas. Una coma débil, casi anodina, sin señales de actividad inusual. Pero muy pronto los datos empezaron a desconcertar. La velocidad era demasiado alta. La excentricidad, anómala. Las mediciones astrométricas desde múltiples puntos coincidían. 3/Atlas no solo tenía una órbita hiperbólica, sino una de las más pronunciadas jamás registradas. Cuando llegaron las imágenes del Hubble y del JWST, la historia cambió. A más de 445 millones de kilómetros, el objeto ya mostraba actividad real, una coma extensa y rica en volátiles. Los espectros revelaron agua, dióxido de carbono, monóxido, radicales y de forma sorprendente, níquel gaseoso. Comportamiento típico de una cometa, pero con un ritmo que no encajaba en nuestros modelos. La dirección del polvo fue la segunda anomalía: parte de él se movía hacia el Sol, no en dirección opuesta. Solo las partículas grandes, casi insensibles a la presión de la luz, actúan así. Y entonces surgieron las preguntas incómodas. ¿Por qué un objeto interestelar despierta tan tarde, solo al entrar dentro de las 3 unidades astronómicas? ¿Qué esconde su superficie para conservar hielo durante millones de años de viaje? ¿Y qué parte de su pasada historia no estábamos leyendo todavía? El análisis detallado transformó el caso. La química fue la primera pista sólida. Los espectros del JWST y SWIFT mostraron proporciones de deuterio en el agua superiores a las habituales en las cometas del sistema solar. Era la firma inequívoca de un origen distinto, más frío y más antiguo. La fotometría del Hubble permitió estimar un núcleo de unos 5 kilómetros, envuelto por una coma de aproximadamente 24. Las variaciones de brillo, cerca del 20% en pocas horas, indicaban una forma alargada y una actividad desigual, modulada por la rotación y por zonas de sublimación local. Luego estaba su comportamiento térmico. La actividad solo se intensificó entre las 4 y las 3 unidades astronómicas. Una respuesta típica de superficies endurecidas durante larguísimos viajes interestelares, donde las capas externas se cocinan y se sellan. Pero lo más revelador seguía siendo su trayectoria. Una excentricidad superior a 6 no surge sin un impulso violento. Sea una eyección planetaria, un encuentro cercano con una estrella masiva o un proceso aún por identificar,
3I/diagonal Atlas había vivido fuerzas que rara vez podemos estudiar. Su órbita ya no era un dato técnico. Era un fósil dinámico. La verdad emergió cuando todos los datos se integraron en un mismo marco. El mito decía que la trayectoria era una simple consecuencia. Un dibujo de por donde pasa el objeto. Pero 3I/diagonal Atlas demostró lo contrario. Su composición, su isotopía, su velocidad extrema, su retraso en la actividad, la orientación del polvo, cada elemento era una pieza de un mismo relato. Su órbita actual es el resultado final de una historia larguísima y compleja, no el punto de partida. 3I/diagonal Atlas no se mueve así por casualidad. Se mueve así porque fue moldeado por otros soles, otras gravedades, otros exilios. Y entenderlo cambia todo. Y esto lo cambia todo. Una pausa breve. La clase de pausa que se siente más que se oye. Comprender la historia completa de 3I/diagonal Atlas redefine cómo interpretamos a los visitantes interestelares. Ya no son anomalías. Son mensajeros. Sus proporciones isotópicas muestran que las condiciones de formación planetaria pueden ser muy distintas a las del sistema solar. Su capacidad para conservar hielo tras millones de años en el vacío indica una estabilidad que no esperábamos. Y su extraño comportamiento del polvo apunta a procesos de sublimación que aún no comprendemos del todo. Lo que viene ahora es crucial. La órbita llevará a 3I/diagonal Atlas dentro de la órbita de Marte, a menos de 29 millones de kilómetros. Las cámaras de MRO y otros orbitadores podrían registrar datos sin precedentes de un objeto interestelar en pleno paso. Pero permanecen preguntas abiertas. ¿De qué estrella fue expulsado? ¿Durante cuánto tiempo cruzó el espacio profundo? ¿Qué evento le dio la velocidad que hoy observamos? No lo sabemos aún. Pero, por primera vez, sabemos qué buscar. Pensar en 3I/diagonal Atlas es pensar en silencio. No en silencio humano, sino en ese vacío absoluto donde nada vibra y el tiempo parece inmóvil. Un objeto interestelar no es un visitante. Es un testigo. Ha visto soles que ya no existen, sistemas que se deshicieron, corrientes de polvo que recorren la galaxia desde antes de que naciera la Tierra. Y durante todo ese tiempo siguió avanzando, sin destino, sin regreso. Su paso por nuestro cielo dura un instante. Para él, nuestro sistema es solo una parada diminuta en un viaje que continuará cuando nadie pueda seguirlo. Y quizás ahí está la lección: intentamos interpretar las trayectorias ajenas sin conocer las fuerzas que las moldearon. En el espacio, como en la vida, el camino visible no es la historia. Es la consecuencia. El cosmos no juzga. Solo continúa. La historia de 3I/diagonal Atlas no termina cuando abandone el sistema solar. Termina ahora, cuando por fin entendemos cómo leer su paso. El mito se cierra aquí. La trayectoria no es una respuesta. Es un archivo. Un registro dinámico donde quedan grabados su origen, sus choques, sus fríos milenarios y las fuerzas que lo expulsaron de su hogar. Todos los hechos, su química, su isotopía, su velocidad, su rumbo desde Sagitario, confirman lo que antes ignorábamos: 3I/diagonal Atlas trae consigo la memoria de otro mundo. Y cuando desaparezca, no nos quedaremos con una línea en un gráfico. Nos quedaremos con la certeza de que cada objeto interestelar es una historia que hay que leer antes de que se pierda, para siempre. Un cierre limpio. Sin ruido. Solo el cosmos moviéndose hacia adelante.